Hoy 18 de mayo es el 32 o 32º aniversario luctuoso del doctor Salvador Nava Martínez, y conmemoramos también el primer aniversario luctuoso de Conchita Calvillo, viuda de Nava. Y la verdad es que es un honor para nosotros tenerlos en este espacio con tanta historia. Seguramente muchas y muchos también vivieron aquí eventos y episodios de la historia política de San Luis Potosí. Y para nosotros es importante llevar a cabo este espacio, y si me lo permiten se los planteo de esta manera, y así les hicimos la invitación a la mayoría de ustedes. Tenemos 3 expositores que nos van a dar algunas luces de lo que están viendo y viviendo, o así lo conciben ahora en San Luis Potosí, ¿no? En este momento tan complejo históricamente. Y se los voy a presentar ahora, pero yo sí les pediría también, y ellos lo saben también, los distintos expositores, que la idea es que haya una especie de diálogo. Esto nosotros lo vemos, hay muchos integrantes del Consejo Directivo del Frente Cívico Potosino aquí, y muchos invitados e invitadas, pero sí nos gustaría que ustedes pudieran participar después de estas exposiciones. Les pedimos que sean, pues si lo pueden hacer en 10 minutos, cada una, Adriana y uno de ustedes, Oscar y Lupillo, y después sí abrir esto a una especie de diálogo, discusión, debate inclusive, porque hay gente aquí, y lo digo, seguramente ustedes se han identificado entre los que están, pues no necesariamente pensamos todos igual, no, hay distintos tipos de ideología en quienes están aquí, de pensamiento, de orientación política, pero eso me parece que incluso siguiendo pues el trabajo y la enseñanza de Salvador Nava era lo que fortalecía la pluralidad en esta diversidad de opiniones, ¿no? En un momento, insisto en esto, sumamente complejo para México. Y bueno, pues ese es, digamos, como la línea o lo que proponemos nosotros desde el Frente Cívico. Si hay alguna opinión distinta, por supuesto, estamos abiertos a escuchar. Y si me permiten, presento muy rápidamente a quienes están aquí. Es Adriana Borjas Benavente, que ella es una estudiosa también del movimiento navista. Su tesis de licenciatura fue pues sobre el movimiento y cómo los medios y el tratamiento periodístico que se le daba en ese entonces, en 1990 y... 58. No, por eso, en el movimiento del 58, pero la tesis... abarca 58, 90. ¿Pero de qué año fue? ¿Cuándo hiciste tú tu tesis? La tesis es del 92. Del 92, desde el movimiento, desde 1958, 62, y bueno, Adriana ya también podría explicar más de eso. Ella trabajó también en el ayuntamiento, fue directora de compras en el gobierno municipal en el año de 2018-2021, y bueno, pues es una persona que ha estado involucrada y viviendo el movimiento también desde muy cerca. Y muchas gracias, Adriana, y si nos permite le damos un aplauso, por favor. Oscar Martínez Álvarez, también periodista, también vinculado pues en algunos momentos al Frente Cívico Potosino, asistía, participaba. Ahora viene en representación de la licenciada Francisca Recendis, la secretaria, bueno, hace un tiempo secretaria general, ahora vocera del Sindicato Independiente de Trabajadores del Gobierno del Estado. Y bueno, pues Oscar también nos acompaña, ellos han vivido en carne propia lo que está sucediendo ahora desde otro sector, no desde algunos espacios de organizaciones de la sociedad civil o desde el Frente Cívico, sino más bien desde organizaciones como el Sindicato de Trabajadores de Burócratas dentro del gobierno, uno de los sindicatos. Y bueno, pues ya también nos podrán contar nos podrán contar qué es lo que están viviendo. Muchas gracias por tu presencia, Oscar. Y tenemos aquí también a Lupillo González, muchos de ustedes lo conocen, es el presidente, es digamos como el miembro fundador de Ciudadanos Observando. Ciudadanos Observando es una organización que se dedica a tratar de buscar desde la sociedad civil la transparencia o exigir la transparencia de los entes públicos. Han hecho investigaciones muy importantes, han estado constantemente tratando de exigirle a los gobiernos la rendición de cuentas, que es fundamental, no en este México ahora particularmente. Uno podría pensar que vamos hacia adelante y luego nos damos cuenta que no necesariamente, pero Lupillo pues es una voz muy acreditada en cuanto a la supervisión de los gobiernos
y la búsqueda de esa verdad que todos queremos conocer, ¿no? Y es cómo están actuando los gobiernos. Ellos son los que llevan el manejo de los recursos públicos por nuestra cuenta, ¿no? Digamos, de los ciudadanos, pero no necesariamente se cumplen esos preceptos, y Lupillo, a través de su organización y de muchos otros más que han buscado ese camino, pues han hecho un trabajo muy importante, no siempre no teniendo represalias por ello, y bueno, pues por su valor igualmente. Lupillo, muchísimas gracias. Gracias a los tres, bienvenidos, bienvenida Adriana, muchas gracias, Lupillo. Y si les parece, pues arrancamos, ¿no?, con estas breves exposiciones para generar esta discusión y análisis. Insisto, hay gente aquí de todos los espectros, digamos, de las distintas corrientes políticas y de pensamiento, y para eso nosotros estamos muy agradecidos por ustedes que estén aquí. Eso es lo que va a fortalecer la discusión y el debate. Haremos una relatoría del evento, se tendrá videos, se tendrá información que después nosotros podremos también difundir y hacerles llegar a ustedes para que se pueda también diseminar esta información y saber y conocer qué es lo que piensa San Luis Potosí. Si les parece, no sé, Óscar, nos das oportunidad de comenzar tú. Ok, bueno, buenas tardes, a sus órdenes, sus servidores. Viene en representación de la licenciada Francisca Resende Lara, quien por motivos de salud no pudo estar presente, y su servidor viene en su representación. Ella preparó una breve ponencia en relación a la situación que se vive en el Estado, vinculada un poco sobre la relación que se tiene por parte del gobierno del Estado con los sindicatos de trabajadores a su servicio. Y bueno, vamos a comenzar a leer este texto. No es muy largo, pero es muy general y nos va a dar una idea para, a partir de esto, ya estar yéndonos de lo general a lo particular. Bueno, hoy es tiempo de recuperar y fortalecer el legado del doctor Salvador Nava Martínez. Nuestro Estado requiere urgentemente impulsar el debate de las ideas en espacios ciudadanos como este centro, para rescatar el Estado de Derecho y la democracia en nuestra entidad, ante un nuevo cacicazgo que quiere destruir toda la legalidad institucional y desaparecer la democracia en San Luis Potosí, dejando sin derechos al pueblo potosino, convirtiéndolos en privilegios para su clientela política. Porque ya vivimos en un régimen dictatorial, en donde el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona es al mismo tiempo el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es quien encarna la procuración de justicia y decide a quién acusar y bajo qué delito, cuando no se le doblegan ni se le someten, utilizando también todas las dependencias y entidades gubernamentales para perseguirlos, reprimirlos y encarcelarlos, utilizando la violencia física y la violencia institucional. Muchos medios de comunicación, propiedad del titular del Ejecutivo, y otros comprados con paquetes de publicidad, junto a organizaciones sociales y ciudadanas, así como líderes de opinión que también son beneficiados por el gobierno del Estado, para lo mismo linchar mediáticamente a quienes se le oponen, como para hacer corifeos a favor de justificar los disparates, ocurrencias y locuras como si fueran iniciativas novedosas. Como por ejemplo, apoyar la única política pública que le interesa al mandatario, la de traer artistas para eventos masivos, siendo una de sus principales preocupaciones, con lo que el gobierno estatal evade atender las problemáticas reales relacionadas con la seguridad pública, la salud, el agua, la educación y el combate real a la pobreza. Sin dejar de mencionar que su único actuar ante justas demandas de la población es también el uso del garrote como mecanismo para que calla la protesta pública, con la amenaza directa o con la represión física o institucional inmediata. La corrupción se normaliza. Todo trámite estatal tiene un sobrecosto cobrado por terceros. El abuso de poder se convierte en el actuar cotidiano del gobernador, bajo el principio de quien no está con él, sometido a sus intereses, está en su contra, y automáticamente se convierte en su enemigo, con los riesgos y peligros reales que significa estar encasillado en tal papel. Desapareció la autonomía de la gran mayoría de los ayuntamientos, convirtiéndose también en el superalcalde, que dispone a su voluntad del manejo de los recursos municipales,
sin necesidad de consultar a sus respectivos cabildos o presionando a sus integrantes para imponer las obras, programas y acciones según sus intereses, no los de la población. Y no se diga del maltrato que ha mantenido contra sus propias y propios trabajadores, retirándoles sus derechos humanos y laborales en forma ilegal, dejándolos sin empleo, reteniéndoles el salario, negándoles el acceso a la salud y a la jubilación, atacando fuertemente a la libertad sindical con la intención de destruir a los organismos gremiales, al ahorcarlos económicamente por quedarse con los recursos de sus cuotas, préstamos, caja de ahorro y fondos institucionales, castigándolos severamente cuando protestan para reclamar respeto a sus derechos humanos y laborales, criminalizando las libertades de asociación, manifestación y expresión, así como el derecho de petición, utilizando la fuerza pública para reprimirlos con la política del garrote, buscando encarcelarlos para terminar con sus reclamos, creándoles órdenes de aprehensión por delitos inventados, para tenerlos amedrentados con hacerlas efectivas. En el caso del SIDGE, Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, suman ya más de 280 integrantes que en forma ilegal fueron despojados de su empleo. A 80 más que aún laboran, les retiene indebidamente el salario por pertenecer al organismo gremial. Por lo menos el gobernador estatal ha utilizado la represión policial en 14 ocasiones, con agentes estatales armados y mediante operativos dignos de la detención de un gran capo, apoyándose en algunos casos de personas con apariencia de pandilleros para agredirlos. Inclusive ha encarcelado a 4 integrantes del sindicato por exigir el pago de su sueldo, que ilegalmente el mandatario se los retuvo. Mantiene un hostigamiento permanente contra el sindicato y su comité ejecutivo. Se queda con los recursos sindicales provenientes de las cuotas, préstamos, caja de ahorro y fondos institucionales. Utiliza a todas las oficinas públicas estatales para buscar la manera de presionar, amedrentar y sancionar. Pese a esa violencia de Estado, seguimos y seguiremos defendiendo los derechos laborales y humanos de los integrantes del SIDGE, porque quiere convertirnos en sus esclavos, y eso no lo permitiremos. Y ahora pervierte el proceso electoral, violando la normatividad al forzar a las y los trabajadores estatales a que realicen trabajo proselitista a favor de su proyecto político, candidatos y candidatas, pues si se niegan, los despiden de inmediato. Así también ahora les ofrecen pagar el voto suyo y de sus familias. Esto se suma a la situación ilegal que vivimos en la actual elección, donde los medios de comunicación del mandatario estatal y a los que les paga, así como líderes de opinión, ignoran deliberadamente que se utilizan flagrantemente recursos públicos estatales para promover su proyecto político, excediendo todos los topes marcados por las autoridades electorales, incluyendo al mismo titular del Poder Ejecutivo, quien viola la normatividad de la materia al promover su persona, programas y obras sociales, pese a la veda electoral. Y ni el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ni el Instituto Nacional Electoral actúan para someter al gobernador a que se apegue al Estado de Derecho, porque también los tiene sometidos, y aunque se les denuncie, tales instancias ni siquiera lo investigarán. Por ello, la única vía para superar esta lamentable situación que vive el Estado es recuperar el legado del doctor Salvador Nava Martínez, para fortalecer la democracia mediante la participación y vigilancia de la ciudadanía, no solo del actual proceso electoral, sino también de la actuación de los candidatos y las candidatas electas, así como de las autoridades. Es promover la difusión y el debate de ideas para construir soluciones a las diversas problemáticas de la sociedad, y mediante un voto razonado e inteligente, impulsando una mayor copiosidad de sufragios, podremos proteger nuestra decisión este 2 de junio para, desde las urnas, reducirle el poder del mandatario estatal y obligarlo a que acate las reglas del Estado de Derecho, a fin de que obedezca el mandato de la mayoría, que sepa que el pueblo potosino es el mandante y reconozca que es el mandatario, que tiene que cumplir lo que éste le ordene.
Es el único antídoto ante la enorme tentación del Poder Ejecutivo estatal para realizar un fraude electoral el día de los comicios. Sí, como sucede, el proyecto político del gobernador sigue siendo rechazado por la población. Es la lucha que tenemos que emprender. Las y los trabajadores estatales son pueblo, porque solo el pueblo salvará al pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Pues es digamos, como un primer diagnóstico. Agradecemos y por supuesto un saludo a la licenciada Francisca Reséndiz. Y es otra forma también de vivir lo que está sucediéndose en San Luis Potosí. Si quieres, Adriana, pues exponer un poco esto. Digamos que el foro tiene este nombre, es la dignidad ciudadana frente al autoritarismo, y eso pues puede interpretarse de distintas maneras. Y para nosotros lo que sí está claro es que el movimiento navista siempre tuvo la dignidad como bandera, y ahí se ha mantenido. Me preguntaba Belardo hace un rato que si Nava seguía vivo. Bueno, es evidente que los ideales del navismo están ahí, y están en los adultos mayores, y están en gente que conoció el trabajo del doctor, y después las administraciones que vinieron. Aquí está el ingeniero Guillermo Pisuto también, que fue un referente, digamos, de esta lucha cívica posterior a Salvador Nava, y muchos otros más. Y ahora sí, lo que hay que ver es hasta dónde está identificado que la política se hace también con valores y principios, porque parece como que eso desapareció del mapa. Ahora es quién es el más popular, quién es el más canijo y tiene mejores ideas para atraer votos, cuando lo demás quedó de lado. Y eso es lo que no podemos permitir. Hay una enorme frivolidad en la política, y me parece frivolidad, desconocimiento y muchos otros, digamos, calificativos de lo que ahora está sucediendo, que creo que hay que enfrentar, y eso para nosotros desde el Frente Cívico me parece que se enfrenta con dignidad. Entonces, Adriana, si nos quieres tú hacer tu exposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Veo algunas caras conocidas desde hace 32 años, es muchísimo tiempo, 33 más bien. Y bueno, me da gusto que estemos aquí, y gracias, Javier, por invitarme, y gracias a ustedes por escucharme. Básicamente lo que yo puedo decir en relación con el movimiento navista, con su gran aportación, no solo a San Luis Potosí, sino al país entero, yo me acerqué muy chiquita, cuando estaba apenas haciendo mi tesis de licenciatura, y la verdad a mí me parecía que el navismo no era tan importante, que era algo pues, que a alguien se le había ocurrido. Un señor había salido a la calle y había conquistado una presidencia municipal en un momento determinado. Me acerco a Salvador Nava, que con toda la generosidad del mundo aceptó que yo lo entrevistara. Lo entrevisté durante 6 días, me dedicó como 3 horas cada día, y yo a fuerza quería que él me dijera cuál era el interés de él en hacer esto, y cuál era el interés de la gente que se había acercado y que le había ayudado. Y llegó un momento en que ya se desesperó y me dijo: a ver, Adriana, ¿es que tú crees que la gente hace todo por interés? Y creo que ahí hay una clave fundamental de lo que es el movimiento navista. No es un interés ni personal, ni partidista, ni grupal. Es básicamente, tiene que ver con dignidad, que lo menciona Javier, y la dignidad con lo que tiene que ver también es con amor propio. El ser digno de algo es ser merecedor de algo como personas. Todos somos merecedores de respeto. Todos somos merecedores de las condiciones de vida adecuadas que nos hagan ser lo que queremos ser. Me parece que a Nava eso es algo que le parecía súper importante, que cada quien en su espacio diera, hiciera y floreciera en beneficio de toda una comunidad. El navismo no se entiende
a partir de una persona, se entiende a partir de un movimiento. Fue un movimiento, es un movimiento, no un partido político. Es algo que concentra ciudadanos de todos los pensamientos, de todas las ideas, de todas las clases sociales. Muchos de ustedes marcharon en el 91 y se encontraba uno cosas inverosímiles, o sea, niños, personas muy humildes, personas muy ricas de San Luis, personas poderosas en San Luis, y no había distingos entre nosotros. Todos íbamos realmente con una convicción muy grande y sin ningún interés otra vez. No, sabíamos que nos iban a robar cuando íbamos a los mítines, que nos iban a robar la elección, sabíamos que no íbamos a tener un famoso hueso, pero estábamos ahí. Y estábamos ahí por convicción, y eso es finalmente lo que ya no existe ahora. No tenemos convicción en nosotros como personas, de lo que podemos hacer, de lo que podemos lograr, de lo que merecemos como personas. Se nos ha olvidado. Normalmente lo que queremos es nada más vivir bien y se acabó. Y al otro pues que se funda, ¿no? Yo salgo adelante y estoy bien. Creo que eso es lo que nos ha pasado ahora en San Luis. O sea, es muy lamentable que una persona, en el caso de primero Manuel Nava y luego Salvador Nava, consiguieran sacar a tanta gente a la calle, a protestar a la calle frente a una situación de autoritarismo, de personas que se creían mejor que las demás y que creían que nos podían aplastar, caso Gonzalo Santos, y luego caso de los gobernadores que vinieron, incluido Jongitud. Cuando Jongitud, yo no estaba aquí, yo estaba estudiando justo la carrera, pero también la gente salió a la calle. Y ahora seguimos tan tranquilos, sentaditos, sin hacer nada, y la verdad es que yo no entiendo la razón. No la entiendo. Yo no sé si ustedes se la pueden explicar a sí mismos. ¿Qué perdimos de esa dignidad, de ese amor propio, que somos incapaces a salir a la calle, a enfrentar a 4 personas que sí, que tienen mucho poder, que tienen el control de los medios, que nos pueden reprimir? No nos daba miedo, no nos daba ni tantito miedo. Un día el señor Morales, ¿cómo se llamaba el de? El hermano de Morales Rey se nos vino encima en la plaza de armas, ¿no? Y nos empezaron a golpear. A mí afortunadamente no me tocó ningún golpe, pero no nos daba miedo. Y ahorita estamos llenos de miedo y de indiferencia. Y eso es algo que Nava no tenía. Era muy valiente y no era nada indiferente. Algo que tenía la capacidad de concitar era que las personas se sumaran a un proyecto sin importar a quién beneficiaba ese proyecto. Nava empezó a ponerle luz a las comunidades más pobres. Él inventó Solidaridad, no Salinas de Gortari. Sí. Y la gente aportaba las bombillas, iba y aportaba trabajo, y los otros decían, yo no tengo bombillas. Y nadie le decía, ay, quítate, no te vamos a atender. No. Entonces, yo lo que pienso es algo que me da tristeza, independientemente de que me da gusto verlos, a los que estuvieron aquí y todo. No hay jóvenes. Nos vamos a morir, no sé si dentro de 20 años o 25. Entonces, si no hemos sido capaces de transmitir algo tan importante como es este respeto a nuestra dignidad como personas, y después de como personas, como ciudadanos, algo estamos haciendo mal. Los valores no es que no existan, los valores no se pierden porque no son canicas. Los valores cambian, se transforman, y los valores también no se transmiten. Habría que preguntarnos qué tanto hemos transmitido nuestra vivencia de ser personas que en un momento determinado alguien nos hizo reflexionar. Al menos para mí Nava fue muy importante, mucho, muy importante. Estuve en colegio particular toda mi vida, y todo lo que eran símbolos patrios y Juárez y todas esas cosas eran, qué horror. Y a mí Nava me volvió a hacer sentir, o me hizo más bien por primera vez
sentirme orgullosa de mi bandera y de cantar el himno nacional. Y fue a los 22, 23 años, qué pena. Pero lo consiguió él en mí. Y yo creo que también en ustedes movió muchas cosas como ciudadanos. Conseguimos construir instituciones. ¿Por qué no estamos saliendo a defender lo que ganamos? E ignorar a esas autoridades. Yo me acuerdo que el doctor, no sé si ustedes lo recuerdan, pero siempre que nos hacían fraude decía el señor del palacio, o sea, ni siquiera merecía un nombre esa persona, ¿no? Era una manera muy educada, muy elegante del doctor de decir, esa persona no nos importa, somos más fuertes que ella, somos más grandes que ella, porque somos una comunidad profundamente heterogénea y fuerte, donde nos podemos ver con respeto entre nosotros y con esa dignidad de que merecemos algo, que merecemos algo mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que pensar de verdad muy seriamente en qué nos equivocamos, qué dejamos de hacer, qué nos dejó sentados, porque no tenemos ya mucho tiempo. O sea, si un señor como el que nos gobierna ahora en San Luis decide prolongarse aquí 18 años, ¿lo vamos a permitir? Normalmente los cacicazgos eso duran. Si ustedes ven, por ejemplo, a Gonzalito Santos, ¿no? Pero si ven otros cacicazgos, si ven el grupo Atlacomulco, etcétera, es el tiempo más o menos que les da para durar, porque pues son varias generaciones, por supuesto. ¿Quién va a seguir de este señor? ¿Y lo vamos a permitir? Ya se quedó ahí. Antes tirábamos gobernadores, ya ahorita ya no pudimos, ¿no? Pero pues sí, se iban, se acababan yendo, porque se sentaban las señoras en Palacio y salíamos, y en las carreteras repartíamos. O sea, ¿cuándo se nos acabó ese vigor, esa energía, ese amor para nosotros y para nuestro México? Porque somos personas que merecen ser reconocidas en su dignidad, todos, pero además somos ciudadanos que vivimos en un entorno y que debemos cuidar ese entorno. ¿En qué términos? Pues que se den aquellos valores en los que creemos. Ya se me acabó el tiempo. Yo nada más quiero de veras recordar al doctor Nava con todo mi amor. Yo no tengo ninguna etiqueta, no soy de ningún partido, yo nada más soy orgullosamente navista. Muchas gracias, Adriana. Y la verdad es que pues es emotivo escuchar estas palabras, porque lo trasladan, digamos, en distintos planos. Uno es la política, pero el otro también tiene que ver con cómo se comportaba la sociedad en distintos espacios y en distintos ámbitos. Y eso es muy importante. Gracias por tu testimonio, Adriana. Y yo estoy seguro que, como tú, muchos pensamos de manera similar. Ahí está. Yo tampoco creo que esto haya dejado de existir. No es que San Luis tuviera una memoria o tuviera esta fortaleza cívica y que de repente eso ya no existe, porque hay mucha gente aquí que estuvo en ese momento. Hay mucha gente que dio esas batallas y no por el paso del tiempo lo ha dejado de hacer. Simplemente las cosas cambian también. Y hay que encontrar la manera, creo yo, pues de poder hacer frente a eso. Porque yo coincido. No, yo preguntaría aquí, me parece que nadie respondería afirmativamente a eso, pero es a lo más que podemos aspirar quienes están en el gobierno ahora. O sea, San Luis Potosí está satisfecho con quienes ahora llevan esas riendas del gobierno del Estado, cuando antes, pues, habrá sido lo que haya sido, pero me parece que llegamos a un punto de quiebre absoluto, ¿no? En donde, pues eso, la frivolidad, la falta de conocimiento de la situación, hacia dónde queremos que vaya San Luis, y lo vamos a lograr con ellos en el gobierno. Rapidísimo nomás, pero no sé si han visto los debates, porque está debatiendo todo el país, ¿no? Sobre todo y particularmente quienes tienen elecciones, que es todo el país. Pero me tocó ver el debate de los candidatos a la alcaldía de Monterrey. Hacia allá vamos como país. O sea, esa frivolidad, ese vacío
tan grande de quienes están ahí tratando de representar a los ciudadanos, me parece que hay que poner las alertas hasta arriba. Hasta arriba, si no lo vieron, por favor, vean. Y aquí estamos peor. O sea, quizá con eso se dice todo. Pero bueno, démosle paso también a la intervención de Lupillo González. Lupillo, tú has estado pues en esto, tratando de hacer ver, de poner el foco, la luz, los reflectores sobre lo que está sucediendo, y me parece a mí muy interesante. Y pues, por favor, danos tu comentario. Gracias. Gracias. Buenas tardes, inmensamente agradecido por la invitación, Javier. Sabes que con todo gusto lo hago, me da mucho gusto estar esta tarde aquí con todos ustedes y pues compartirles unas ideas y algunas cosas que quiero exponer. Y bueno, pues agradecerle también aquí a mis compañeros ponentes y aquí a Adriana, sin ponernos de acuerdo. Creo que traemos algo parecido en el fondo y es lo que yo les quiero compartir. Antes de entrar de lleno en lo que quiero exponer, quiero que hagamos, todos y todas los que estamos esta mañana, antes que otra cosa esta tarde, vamos a hacer un pequeño examen de conciencia. Primero lo vamos a hacer en nuestras mentes. Como dijo Javier, si hay tiempo, lo podemos exponer cuáles han sido esas causas. Pero creo que es el momento de hacer un autoanálisis, una autoevaluación en cada uno de nosotros y en nuestro círculo cercano. Vamos a poner nuestra mente a trabajar. Obviamente al doctor Nava se le conoció de diferentes formas en cuanto al trato, es decir, gente que estuvo con él muy cercana, gente que lo pudo haber conocido en un segundo círculo y que lo saludaba pero no tenía un trato directo, y el que creo que fue mayor, ¿no? El que lo seguía, pero a lo mejor no tenía trato, pero lo seguía y a lo mejor lo saludaba de lejos, y su mente siempre estaba en ese líder, y que era un tercer grupo, digamos. Imaginemos que a cada uno de nosotros, el día de hoy, se nos apareciera el doctor Nava en esos círculos que hemos visto y nos preguntara. Fíjense bien, que el doctor Nava nos preguntara a nosotros dos cosas, que nos dijera: tú dime, contéstame a mí, doctor, yo le entregué o tuve la capacidad de darle en una enseñanza o darles armas a la sociedad para luchar. Contéstame tú, no me contesten a mí, después lo podemos hacer general. Si el doctor nos preguntara si él nos enseñó a luchar, ¿qué le contestaríamos? Creo que es muy fácil la respuesta, pero luego sí viene la difícil, que entonces el doctor nos preguntara, en el caso de que la gran mayoría de nosotros le contestáramos: sí, doctor, usted nos enseñó a luchar, usted nos ponía el ejemplo, porque un líder pone el ejemplo, usted nos enseñó a hacer las cosas, usted nos dio las herramientas. Y entonces si el doctor el día de hoy me preguntara a mí: ¿y tú qué hiciste? Ahí es donde está la parte importante, y coincido lo que dice Adriana. Hagamos un examen, y nunca es tarde para reconocer lo que hemos dejado hacer, en qué momento se nos perdió ese esfuerzo, ese motivo, porque para salir a luchar, para poner nuestro esfuerzo, se necesita un motivo. Por eso muchas veces decimos: no ando motivado. Bueno, nos falta una motivación. Y yo creo que ni es reclamo lo que yo le voy a comentar, ni lo que quiero compartirles, sino lo que quiero compartirles es una forma de hacernos reaccionar a todos, y de que lo que dejamos de hacer lo dejemos en el pasado y hoy cambiemos nuestra actitud. Creo que uno de las cuestiones que sí creo que falló fue hacer algo para que una segunda generación siguiera la lucha de la mayoría de ustedes. Y yo le preguntaba un día, después de que estuvimos acompañando a Conchita en aquella misa muy emotiva, y yo le compartía a Hugo Stevens, que me da un gusto que esté aquí esta mañana, es una persona a la cual yo quiero muchísimo,
Y platicamos, y le digo, a mí me llamó mucho la atención en la misa de Conchita, que al final se pararon muchas personas y cantaron el himno navista y levantaron la mano, y le preguntaba yo al ingeniero, oiga, si yo vi mucha gente ese día, ¿por qué cuando luchamos estamos casi solos? ¿Dónde está esa gente que conoce mucho más, pero mucho más de lo que fue el doctor Nava? Ellos lucharon más, ellos sufrieron más, ellos saben más que nosotros. ¿Por qué se ha perdido esa motivación? Y yo creo que ahí es la parte donde dice Javier, creo que hay que encontrar qué hacer el día de hoy, cada quien desde una trinchera, desde sus limitaciones o sus formas de hacerlo. Hoy hay muchas cosas de cómo protestar, pero yo creo que hay momentos de una coyuntura donde las tenemos que encontrar de la forma que sea, cada quien poniendo su granito de arena. Quiero dejar esa reflexión para cada uno de nosotros, porque yo sí estoy convencido que el doctor nos dio herramientas, nos enseñó y nos dejó un legado. Y el día de hoy no defendemos que las instituciones que el doctor dotó, ni siquiera esas defendemos. ¿Por qué? Porque están cooptadas por el mismo grupo de mafiosos que los controlan. El día estás tú, mañana yo, y estoy hablando, por ejemplo, del CEPAC. El día de hoy y durante los últimos años se ha violado la ley, un día sí y otro no. Es una burla para la ciudadanía. Pero ¿saben cuál es el grave error que cometemos? Que cuando se discute la ley electoral, la mayoría de la gente dice, esa es bronca de los partidos. Cuando se reparte el dinero público, esa es bronca de los partidos. Cuando hablan de elecciones y del CEPAC, la gente dice, son arreglos de los partidos. No, ese es el grave problema, que no hemos entendido el sentido de pertenencia. No son los partidos políticos. Los partidos políticos toman decisiones que me afectan a mí, que afectan a mis hijos, que afectan a mi entorno. Si usan un peso y se lo roban, ese dinero a mí me afecta, porque luego el día de mañana yo me estoy quejando que no tengo policías, que no tengo luz, que no tengo vialidades. Entonces no son los partidos, y esa es la parte que hemos abandonado. El día de hoy el CEPAC es un nido de gente que se reparte los huesos, que un día estás tú, un día estás... A mí sí me molesta que no respeten la ley entre ellos, pero me están burlando a mí como sociedad, y yo no puedo ser ajeno a esas burlas. Entonces, a mí me gustaría que retomáramos las armas que ya nos dejó el doctor. ¿Por qué? Porque si el día de hoy nos estuviéramos juntando aquí para decir ¿a dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Pues estaría más difícil, porque tendríamos una curva de aprendizaje y empezar. Pero si ya conocemos las armas, ¿debemos luchar? Claro que sabemos. El día de hoy tenemos que hacerlo de manera diferente, porque ya no está ese gran líder, pero tenemos corazón, tenemos el cariño de nuestro México. Y como dijo Adriana, los años que nos queden, si es 1, si son 50, que por mí no quede, yo voy a salir a luchar. Entonces creo que el día de hoy la reflexión puede ser, si conocemos el camino, ¿por qué no lo seguimos andando? Vamos a buscar una persona que luche con nosotros. ¿Y dónde vamos a empezar? En nuestro metro cuadrado, con nuestra familia, con nuestros más queridos. Yo, lo mucho que he leído o poco, me llama mucho la atención de lo que decía Adriana, y que ella también, me imagino, le tocó vivirlo, y está plasmado en cualquier libro del doctor Nava. Habla de algo que hemos perdido, y no nada más en la lucha cívica, sino como sociedad. En estos grandes documentos históricos, nadie me va a dejar mentir, aquí está algo valioso. ¿Saben qué es? La familia. La familia aparece en todos y cada uno de los capítulos de la lucha navista. ¿Dónde está el día de hoy nuestra familia? Vamos a retomarla, vamos a juntarnos, vamos a hacer que esa generación que lamentablemente se perdió, ya no podemos hacer nada del pasado. Vamos a retomarla, vamos a juntarnos, vamos a seguir luchando, porque motivos, estoy seguro, no nos faltan. Hay muchísimos motivos por los cuales que sufrir, por los cuales que luchar, y si no, vamos a sufrir. Y el día de hoy es un triste déjà vu, como platicaba aquí Oscar en su intervención, cuando estaba hablando de lo que vivimos. No puede ser que el doctor Nava, en sus enseñanzas, ve lo que sufría su gente, sus más cercanos colaboradores, las mujeres, lo que sufrían, cómo se entregaron hace casi 60 años, y que no aprendimos la lección. Después de 60 años casi volveremos a vivir lo mismo.
y no tengamos en este momento el entusiasmo o el valor cívico de enfrentarlo, vamos a reunirnos, vamos a juntarnos, como dijo Javier, de la forma que cada quien pueda, pero por nosotros no quede. Finalmente, como dijo Javier, nosotros somos una organización ciudadana que está basada en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Hoy más que nunca, 60 años después, fíjense qué valioso es esto, las armas que nos dejó el doctor. El doctor Nava, nosotros le hemos llamado el precursor de la transparencia en México, junto con alguien que me da un orgullo enorme ser su amigo, tenerlo aquí, y quiero pedirle un fuerte aplauso porque creo que él luchó al lado de él, y para mí es, junto con el doctor Nava, uno de sus baluartes en la transparencia en México, y lo digo con todo cariño, mi amigo don Alfredo Luján. Gracias, felicidades y mi reconocimiento. El doctor Nava fue el precursor de la transparencia en México, y vean cómo todos los valores se han destruido, mientras el día de hoy vemos que hay leyes que los obligan, se las brincan y no pasa nada. Y en esos tiempos, cuando don Alfredo, cuando el doctor Nava y su gente, no quiero omitir nombres de nadie, informaban a la sociedad sin obligarlos. ¿Por qué lo hacían? Por una convicción. Y aquí está también una persona que siguió ese ejemplo, el ingeniero Pisuto. Entonces, ¿por qué lo hemos perdido? Si el doctor Nava nos enseñó, creo que el día de hoy, a manera de conclusión y de manera muy honesta, creo que le debemos mucho al doctor. Si él nos enseñó, es el momento de volver a salir, a luchar y decirle al doctor Nava, ya sea en nuestro corazón, en nuestra mente y ante la gente: aquí estoy y yo no me voy a alejar. Gracias. Muchas gracias, Lupillo. Muy bien. Pues sí, hay enormes coincidencias con los planteamientos que se hacen. Me parece que es evidente que es lo que estamos viviendo ahora. Platicas con gente, a mí me ha tocado, y te dicen: es que ya no solo falta tocar fondo. No, me parece que no hay fondo más fondo que el que estamos viviendo actualmente. Acuérdense, en el pasado las luchas eran por eso, en contra del autoritarismo, por lograr mejores condiciones, pero ahorita estamos enfrentando gobiernos que no se miden en nada. Ustedes lo viven todo el tiempo, Óscar. Está el tema del fondo de las pensiones del gobierno del Estado. No me digan cuándo vamos a tocar fondo. ¿No lo tocamos con 5,000 millones? O sea, ¿cuándo vamos a tocar fondo y que los trabajadores del Estado estén subsidiando la obra pública del gobierno del Estado, donde hay una enorme corrupción? O sea, ahí es donde debemos de voltear a ver la transparencia. Cada día es un escándalo. O sea, tú ves los principales periódicos de San Luis, que casi no los tocan, y ahora dicen: no hay transparencia. No hay una sola área del gobierno del Estado que esté transparentando sus gastos. No sabemos los gastos de la primera feria de esta administración. No sabemos los gastos de ninguna de las áreas. Sabemos lo que han dejado de aportar al fondo de pensiones. Ahora, eso es lo que le da en la torre a todo un proyecto de un Estado, me parece, como San Luis Potosí. Porque no estamos solos, no es una isla, no estamos flotando, en donde no estemos compitiendo contra nadie y simplemente las cosas van a mejorar eventualmente después. ¿En cuántos? ¿En 12, en 18 años? Cuando ya dejen de estar estos. Llevan más de 15 años en soledad. Y no ha sucedido nada para bien. Bueno, nos vamos a dejar que esto suceda porque San Luis es el nuestro. Es el único estado en donde nosotros vivimos, donde yo, donde están mis hijas, donde ustedes, donde tienen a sus nietos, nietas, donde trabajan, donde nos desempeñamos y desarrollamos actividades todos los días. Pero eso no hay que darlo por sentado de que las cosas van a suceder y eventualmente se van a mejorar. Yo también coincido con Lupillo, con Adriana, con Óscar. ¿Qué hay que hacer? Pues sí, trabajar. Como se trabaja en las colonias, nena Laura, como se hace, como se vive con la gente que se les pregunta y te dicen: no estamos bien. Pero hay un enorme miedo, hay temor.
hay sometimiento de otros lados. Lamentablemente los partidos políticos, y qué desgracia, no hay oposición en San Luis, no existe. Nosotros aquí también lo decidimos y fue una decisión pensada, digamos, no tener aquí candidatos ni integrantes en las estructuras partidarias. ¿Por qué? Porque sí pensamos que también la discusión, a falta de esos liderazgos, tiene que venir de la sociedad civil, tiene que venir de los grupos organizados de personas, de las asociaciones civiles, de otros. ¿Se va a lograr? Pues no lo sabemos. Las oficinas nuevas del Frente Cívico Potosino están aquí, si gustan ahorita que terminemos, y yo no me voy a alargar mucho para que ustedes participen, pero están aquí ahora, en la casa del doctor Salvador Nava. Revisando las fotografías uno ve y dice, híjole, ¿este partido cuál era? El Partido Demócrata Potosí. Y cuando estaban ahí que Salvador Nava estaba buscando ser postulado por la ciudadanía en realidad, pues tuvieron que crear este tipo de instituciones. Y en donde lo ves y viene un sobre en donde le escriben a alguien que se acababa de afiliar al partido y dicen, Varinia, tú eres la nueva representante del Partido Demócrata Potosino en San Luis Potosí, y en la colonia tal y en la calle tal te pido que vayas y busques a los señores que viven en esa calle y que reciba su aportación para poder hacer lo que buscamos hacer como sociedad, ¿no? Llegar al gobierno y trabajar. Pues eso no quiere decir que los partidos políticos no tengan un papel fundamental, al contrario, son los vehículos y los instrumentos que hay ahí. Me parece que tienen que democratizarse y pelearse desde fuera para que sucedan las cosas. Pero en fin, son demasiados temas, y si les parece, si hay algunas preguntas a los expositores o si hay algunos planteamientos, que me parece también muy interesante. Ahí está levantando la mano Víctor Mata. Por favor, Víctor, un favorzote nada más, porque ¿tiene un micrófono por allá o todavía no? Aquí hay uno. Pero mejor con el micrófono para que se pueda grabar. Y si te haces para acá, Víctor, mejor para que te puedan aquí tomar, ¿no? Para que haya... Sí, sí. Sí, ahí. Adelante. Bueno, si quieres, preséntate, Víctor. Mi nombre es Víctor García Mata, pues soy activista aquí en San Luis, y ahorita estamos en representación de un partido socialista en construcción, y pues nos da mucho gusto ver la pluralidad que hay aquí en este evento, ¿no? Si algo reconocemos en la izquierda es la pluralidad que caracterizó el movimiento del doctor Salvador Nava, y que incluso en aquellos años de lucha, pues aquí estuvieron dirigentes históricos de la izquierda apoyando, ¿no? Y justo creemos que es un punto muy importante ahorita la lucha no es ni de izquierda ni de derecha, sino tenemos un enemigo en común, que es un cacicazgo que se ha venido imponiendo, ¿no? Hoy no es el momento para las luchas ideológicas, ¿no? Hay algo que me gustaría comentar y que es parte del diagnóstico. 2021 pues fue un parteaguas para San Luis, ¿no? ¿Y en qué sentido lo digo? ¿Quiénes llegaron al poder? ¿Quiénes llegaron a los cargos? ¿Cómo es posible que a la gobernatura llegara alguien que estuvo en la cárcel y que no salió porque fuera libre, sino por un mal proceso? ¿Cómo es posible que a la alcaldía llegara un policía represor que además fue destituido en el mismo gobierno de Peña Nieto por sus prácticas represivas en Nochistlán, Oaxaca? Eso nos habla del tipo de sociedad que tenemos. ¿Cómo es posible que dos personas con procesos legales estén en el poder? Y la sociedad no lo vio, no conocía esto. Y aquí hay que ser claros, somos cómplices también de alguna manera, ¿no? Y qué bueno que hemos levantado la voz y qué bueno que estamos ahí. Pero ahora la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en estos meses, en estos años? Tenemos una tarea, es evitar que se consolide el gallardato. Al rato nos van a querer imponer a la gobernatura, a la esposa, al papá, a quién sé yo, ¿no? Y lo peor del caso es que San Luis Potosí fue parte de una negociación con Manuel Velasco del partido más corrupto, que es el Partido Verde. Y es algo que me tiene muy enojado con Morena, con López Obrador, porque eso mostró el desdén a los potosinos. No les importó la voluntad democrática,
nos lo impusieron. Muchos de los que estamos aquí recordarán en 2021 que ellos mismos nos sabotearon, ¿no? Fue como una trampa haber participado en ese juego con las siglas de Morena. Entramos, participamos, pero entramos para perder porque tenemos todo en contra. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues trabajar, organizarnos, fuera de los partidos, porque ahorita yo no conozco, yo no podría decir que hay un partido ahorita que nos representara, no hay ninguno, todos somos ajenos, ellos son ajenos a nosotros afortunadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Volvernos a organizar, algo que tuvo el movimiento del doctor Salvador Navas, que fue un movimiento pluriclasista, que tenía de todos los sectores, y ahorita tenemos una tarea en común, que es tirar ese cacique, tirar esas prácticas, porque si no, la vida democrática de San Luis pues no va a existir. Fíjense, y con esto ya no me alargo mucho, hace unos meses estuvimos acompañando unos padres de familia en una escuela primaria, porque querían tirar un director que quería mucho los padres de familia, ¿no? Y de que nos fuimos enterando que hasta la gallardía tiene estructura de maestro dentro de las escuelas, se disputan ahí las comisiones, se disputan todo, tienen un control férreo de todo, tienen informantes, tienen orejas en todas las instituciones y van señalando, este está en contra, este está en contra, así van. Y algo que todavía es más grave, qué curioso que en estos 3 años hemos visto pocas manifestaciones a los compañeros de los sindicatos, pero no hemos visto más. Se atrevieron a hacer algo que ni los priistas se habían atrevido. En cuanto uno cierra una vialidad, inmediatamente alguien resulta que va por una denuncia por obstrucción a la vía de comunicación. El derecho a la libre manifestación también se acabó. Nosotros no podemos permitir, nosotras y nosotros no podemos permitir que eso continúe. Entonces, esta es una invitación a que nos organicemos. Por ahora no se trata de una lucha ideológica entre izquierda o derecha, sino que nuevamente se trata de ir contra un cacique que está acabando con la vida democrática de las y los potosinos. Es cuarto. Muy bien, muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más quiere el uso de la voz? Don Alfredo Lujambio, si le pasas el micrófono, Oscar. Gracias, don Alfredo. Muchas gracias. Gracias a los oradores que nos han dado magníficas exposiciones cargadas de ideas profundamente humanistas, como es la idea de la dignidad, de la responsabilidad, del respeto. Yo creo que sí es cierto que el doctor Nava, que tuve también el honor de ser colaborador cercano, efectivamente hizo una tarea de pedagogía cívica. Los potosinos yo creo que aprendieron a vivir el civismo, la vida cívica con el doctor, pero el doctor tomó riesgos. Todos sabemos las consecuencias de los riesgos que tomó el doctor. Tuvo que sufrir prisión, tuvo que sufrir malos tratos, no solo él, sino muchos de sus más allegados colaboradores. Y efectivamente lo que se acaba de decir el compañero Víctor, que habla, sí, de la necesidad, gracias, de la necesidad de hacer algo, de pasar de ser simples observadores en el estado en que se encuentra nuestro país y nuestro estado en particular, en las garras de un personaje que corresponde perfectamente al perfil de un delincuente. Sus antecedentes personales, su actuación como gobernante, el dispendio, el derroche que está haciendo de los recursos públicos en una serie de eventos que en nada contribuyen a satisfacer las necesidades de una ciudadanía que clama por servicios públicos, por agua para empezar y muchos otros servicios. Yo creo que llega el momento en que tenemos que tomar acción, de ser observadores a salir quizás a la calle
nuevamente. Las redes sociales, estos adelantos tecnológicos que hemos vivido en los últimos 10, 20 años, de alguna manera han sedado, han adormecido quizás un poco el sentido o el espíritu de lucha, el espíritu cívico. Quizás nos conformamos a veces con repetir algún mensaje que nos pareció adecuado y a veces hasta llegamos a sentirnos que ya hicimos nuestra tarea por haber reenviado algún mensaje. Yo creo que la participación cívica en la calle va siendo ya muy necesaria. Ya no podemos mantenernos, digamos, en nuestras casas, en nuestras labores. Tenemos que asumir riesgos. Esos riesgos que pueden entrañar inclusive la seguridad de algunas de los dirigentes, de las personas que encabecen, pero sí haría yo una reflexión en ese sentido. Basta de pasividad, tenemos que actuar. ¿De qué forma? Pues como está actuando actualmente una candidata que me merece a mí el apoyo, como a muchos ciudadanos, que ha sabido movilizar a la población entera del país. Yo por eso creo que no hay otro camino más que el camino de la actuación, de la actividad y de actuar con firmeza en la calle, asumiendo riesgos, sí, pero tenemos que empezar alguna vez. Termino ya agradeciendo a Lupillo sus palabras elogiosas. Lupillo, ¿qué puedo yo decirte? Sí, tuve ese gran honor de participar y de colaborar con el doctor, preocupándome mucho por colaborar con el doctor en la manera en que yo podía hacerlo en un cargo público de responsabilidad, como era la tesorería municipal, que era precisamente la transparencia, pero que yo consideré desde toda mi vida, y lo sigo considerando, que es una, digamos, obligación, no es realmente una gran hazaña, sino que todo servidor público tiene que acatar el principio de la transparencia. En todo caso, muchas gracias por tu referencia, Lupillo, muy amable, y pues quedo yo en espera de que podamos organizarnos para empezar a actuar. Ya viene la elección del 2 de junio, a ver qué resultados yo espero que sea un resultado positivo para el propósito de rescatar a este país de las garras de un sistema que está hundiéndolo en la pobreza, en la costumbre de la violencia, que no es posible seguir soportando ese estado de cosas. Y el que está aquí, el autócrata que está aquí, no hace más que copiar lo que hace el que está allá en Palacio Nacional. Entonces llegó el tiempo de la lucha. Estamos listos pues para seguir adelante mientras Dios nos permita y nos dé vida. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Quieren participar alguien? Alejandro Zapata, gracias. Perdón, Hugo Stevens. Y luego Alejandro. Buenas tardes a todos. Verdaderamente estoy muy contento porque todos estamos aquí reunidos alrededor del recuerdo del doctor Nava, Conchita Nava, y hay que mencionar al licenciado Jesús Acosta también. De hecho hay muchos puntos que tomar, pero no tenemos todo el tiempo para eso. Pero quiero hacer una mención de algo que nos debe generar mucha esperanza de cómo enfrentar el autoritarismo que estamos padeciendo actualmente en San Luis Potosí. Y precisamente, como dijo José Guadalupe y también Adriana, el doctor nos dio lecciones, la pedagogía cívica que mencionó Alfredo, nos dio elementos de lucha. El primero es precisamente poner por delante la dignidad ciudadana, que ha sido tan pisoteada, particularmente en los periodos de los cacicazgos. Bueno, me voy a referir específicamente a que el año pasado tuvimos dos
buenas experiencias de lucha contra este cacicazgo. Platicando con José Guadalupe y otros dirigencias, les comentaba que hay mucho descontento, naturalmente, hay mucho enojo con el gobierno que estamos padeciendo, pero nos está faltando un elemento que el doctor Nava nos dejó muy claro, y es el de la unidad. El doctor lograba la unidad alrededor de su persona, y entonces el tema de la unidad, yo le decía a José Guadalupe cuando empezamos a ver este tema el año pasado, que parecíamos como un archipiélago los grupos de oposición, o sea, como islas separadas, desconectadas, y cada quien haciendo su lucha muy legítima, pero no se lograban grandes resultados de esa manera. Dije, tenemos que encontrarnos, tenemos que juntarnos. Y entonces, muy rápido les comento, hubo una primera experiencia que llamamos la primera encuesta digital ciudadana que se ha dado en San Luis Potosí. Fue sin entrar en detalle, fue un experimento exitoso. Tenía que ver con lo de la Arena Potosí. Y pusimos en evidencia absolutamente, con votación digital de la población, la Arena Potosí quedó en el último lugar de las prioridades que pensaban la mayoría de los potosinos. Bueno, pero hay un tema más importante donde a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera lo advirtieron, no se dieron cuenta, porque fue un esfuerzo conjunto muy exitoso. Me refiero al proyecto perverso y corrupto de los Gallardo de municipalizar Villa de Pozos. No es un proyecto popular que lo esté demandando la población de Pozos, es toda una manipulación de estas gentes. No es un proyecto legítimo. Y entonces, ustedes recuerdan, este proyecto empezó con toda una planadora, donde el Congreso, donde el CEPAC, que fuimos a hablar con ellos varias veces, Lupillo, ¿recuerdas? Donde los medios de comunicación, los organismos empresariales, los partidos políticos desaparecidos, bueno, todo en contra. Y sin embargo, nos reunimos varias agrupaciones ciudadanas que dijimos, esto no puede quedar así nada más, y con mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas de por medio, logramos detener ese proyecto. Muy poco, casi no conocido, ¿no? Pero estamos hablando también de que, como lo mencionaba Javier al principio, cada cacicazgo en su época tuvo sus características. Ya no está el doctor Nava, pero también es una nueva sociedad, es un nuevo cacicazgo, y entonces tenemos que tener la capacidad de buscar el uso de la tecnología donde sea conveniente, pero lo más importante, la búsqueda de la unidad. Lo que logramos el año pasado entre unas cuantas agrupaciones, creo que éramos 5, fue un logro importantísimo, porque ese proyecto que ya lo destinaban, ya tenían las botellas de champaña abiertas, y llegó el amparo de los muchos que promovimos. Bueno, lo planteo como un ejemplo nada más de que con la unidad, imagínense, digamos, aquí me da mucho gusto que hay varios liderazgos, y espero que precisamente por esta ocasión que estamos hablando de esta temática, promovamos esto. A mí me da mucho gusto, Oscar, que vienes con la representación de la licenciada Francisca Reséndiz, conectarnos, o sea, hoy nos conectamos. Ya no queremos que ustedes sean una isla y el Frente Cívico otra isla y Ciudadanos Observando otra isla, ¿no? Vamos conectándonos, ¿no? Y podemos lograr detener este cacicazgo. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Alejandro Zapata, después. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sí me da mucho gusto el poder tener este tipo de reuniones donde podamos nutrir una discusión para que finalmente encontremos causas viables en que podamos unirnos como sociedad. El doctor Nava era especialista, entre otras muchas cualidades, en deshacer cacicazgos, y entraba midiendo bien los tiempos y los momentos, y los tumbó. Sabía llegar a la conciencia de la gente, cosa que ahora nos ha estado faltando como sociedad. Tenemos carencia de liderazgos.
Sin embargo, no dejamos de observar como aquellos esfuerzos donde sí se avanzó, y se avanzó muchísimo, pues ahora se han estado yendo al bote de la basura. Está sobrediagnosticado, porque luego nos perdemos, nos extraviamos y somos especialistas en esto los potosinos, en ser departamento de quejas. Pero poco actuamos para buscar revertir la situación en que nos encontramos. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Los jóvenes no están participando porque nosotros seguramente los pusimos en una posición de confort, donde no hay mayor motivación que estar sentados viviendo de forma existencialista. No hay valores, no hay convicciones, y se dejan llevar por la superficialidad de los TikToks. No hay visiones realmente de futuro en los jóvenes, ¿eh? Y nosotros tampoco hemos sabido enraizar eso. Nosotros sí tuvimos escuela, y ahí está el ejemplo con el doctor Nava. Empezamos a tener debates con los partidos políticos, que lamentablemente los partidos políticos no han sido lo suficientemente visionarios para ir manteniendo el proceso de transición hacia la consolidación democrática. Y volvimos a caer en el bache. Y ahora estamos prácticamente donde nos encontrábamos hace 40 años. Y hay que volver a comenzar. ¿Qué habla de unidad? Sí, la unidad no se va a dar por decreto. La unidad se va a dar en base a tener objetivos comunes donde nos podamos realmente conjuntar en los esfuerzos. Tenemos en 2 semanas el proceso electoral. Y hoy estamos diciendo, vamos a organizarnos. No, habemos quienes sí ya estamos organizados, habemos quienes sí ya estamos caminando, habemos quienes sí hemos realizado acciones. Los amparos que dijiste ahorita, que me da mucho gusto, claro, pusimos muchas organizaciones y muchas personas nuestro esfuerzo, y aquí está Fabiola, que le reconozco que ella se enfrentó y firmó el amparo para obtener la suspensión, y no porque no queramos que Pozo sea municipio, sino porque veíamos que iban a tratar de utilizar este territorio en beneficio particular de unos cuantos, imponiendo un nuevo cacicazo. Eso fue lo que nos motivó, y eso hicimos, y no solamente ese amparo, hay varios más que se han estado promoviendo. Son pequeñas acciones, pero en pequeñas acciones se va haciendo un conjunto real para poder enfrentarnos al reto que tenemos enfrente. Estamos viviendo elecciones de Estado. Necesitamos, por supuesto, gritar, que no lo hacen los partidos políticos, y también reconozco que hay candidatos de la oposición impresentables. Pero no se trata de ver personas en sí, sino los sistemas que nos están tratando de imponer. ¿Qué vamos a hacer en realidad? ¿Qué vamos a hacer en relación a ello? Pues no nos tenemos que unirnos. Y nosotros hemos hecho las convocatorias, hemos salido a la calle y hemos gritado. Y tenemos incluso una del día de mañana. Bienvenidos todos los que estén de acuerdo en que este sistema no puede continuar por el camino que nos lleva. Contra eso luchó el doctor Nava, contra los cacicados y contra los sistemas corruptos, contra los privilegios, y llegó a nuestras conciencias. No podemos quedarnos encerrados solamente aquí, porque además el doctor Nava decía muy claro que se unen los partidos políticos para poder llegar a los gobiernos y después hacer un proceso donde se vuelvan a rehabilitar o a reconstruir los partidos políticos, porque necesitamos para el debate nacional la existencia de expresiones de pensamiento diferentes para el intercambio y la confrontación de las ideas, que es a lo que nos puede llevar a los propios equilibrios. La transparencia también se consiguió en la etapa de transición y se puso en la Constitución, cosa que me agradó mucho, porque desde aquí fue esa percusión. La transición en México también empezó en San Luis Potosí, y la realidad es que se logró muchísimo. Se ha reformado la Constitución y ahora la quieren volver a quitar. 2 cosas, que una de ellas la dijo muy bien Hugo Stevens: la lucha por la dignidad de las personas, que ese es el centro del humanismo político.
Y la segunda, de no menos importancia, las libertades. Nos las están quitando. Hemos dejado entrar a los criminales no solamente a las ciudades, sino también a los gobiernos. Pues lo único que les puedo decir es qué bueno que estemos reunidos, qué bueno que estemos diagnosticados y qué bueno que estemos dispuestos a poner nuestro granito de arena para construir la gran montaña que merecemos de la potosibilidad. Muchas gracias. Alicia Vázquez, Juan Daniel González y después el ingeniero Guillermo Pisuto. Hay que ser breves porque ya también el tiempo apremia. Seré breve. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Alicia Vázquez. Solamente, agradecer la invitación, excelente exposición y referente un poco a todo lo que han dicho todos, en especial a lo que dijo Adriana, que nos recuerda el tema del interés, que Salvador Nava le dice, a ver, ¿qué tú crees que todo es por un interés? Justo esto, yo les comento, soy abogada, he ejercido durante 12 años, pero a la vez también soy docente, entonces he pasado por un montón de salones en donde me he dado cuenta que hay como una especie de tema en los jóvenes en donde cuando tú les dices que hay que luchar y que no hay que dejarnos y cómo es posible X y cómo es posible Y, ellos como que dicen, ay no, pero no se puede hacer nada, se están como en, no se puede hacer nada, pero si tú les das una pequeña esperanza, guía y ejemplo, la verdad es que sí despiertan y sí voltean y sí se interesan. Y sí he tenido alumnos que de pronto me siguen a los espacios a donde he andado y es lindo verlos, pero creo que lo que nos falta es abrir espacios justo para los jóvenes, porque creo que ahí volvemos al tema del ejemplo de Salvador Nava, es dar el ejemplo. Él lideraba dando el ejemplo y creo que nos falta seguir dando el ejemplo, pero ¿a dónde invitamos a estos chavos? ¿A dónde los juntamos? De pronto en los salones no quieren hablar de política y les digo, no, es de mala educación no hablar de política y no saber hablar de política, y no importa si uno le va a X o Y o no importa, pero poder estar sentados todos juntos y unirnos y platicarlo. Creo que lo que sigue un poco, hablando también de lo que dice mi compañero Víctor, es cómo nos organizamos para que quienes estamos aquí interesados en defender nuestra democracia y en defender nuestra dignidad, para que a todos esos jóvenes los podamos juntar, porque estamos de acuerdo que necesitamos también un relevo generacional. No siempre vamos a tener fuerza todos nosotros para seguir adelante y para luchar. Sí les podemos dar el ejemplo, pero creo que hay que integrarlos, hay que juntarlos. Yo tengo trato con más de 700, 800 alumnos durante mis clases, y la verdad es que hay de dónde, y hay alumnos muy valiosos y de pronto veo unos que se van para otro lado, de pronto ellos salen con el, no, es que no se puede, es que voy por lana, pero cuando los motivas y les enseñas que hay algo más a fondo, sí lo voltean a ver. O sea, y sí creo que hay esperanza, que es creo que lo que han perdido también los jóvenes, pero creo que hay que despertarla y dar el ejemplo. Entonces, en conclusión, creo que debemos organizarnos para crear espacios, para invitar a más personas, para ampliar esto. Somos muchísimos y creo que cada uno de nosotros podemos traer a muchas más personas y hacer esto más grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, soy Daniel González Ayala. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Yo, a diferencia de muchos, creo que he estado muy alejado del navismo. O sea, yo en el principio me tocó verlo a través de mi carrera, soy internacionalista, y me ha tocado estar, yo sí vengo de un partido político, pero yo le agradezco mucho a Javier que me ha enseñado este tema del navismo. Ahorita me aclaró muchas dudas la doctora Adriana. Yo todavía traía dudas de qué hace el Frente Cívico Potosino, ahorita me quedan muy muy claras. Sin embargo, sí ella misma lo dijo, nos quedan algunos años, que me incluyo también, me veo más joven, pero no soy tan joven. Nos quedan algunos años para poder seguir el navismo como lo hemos hecho hasta ahorita, pero corremos el riesgo de que los jóvenes ya va a ser algo muy alejado de ellos. Entonces yo creo que tenemos que sumarlos, como lo dijo aquí Alicia. Lo había platicado yo con Hugo en alguna reunión que tuvimos, con Javier también. Urge hacer algo para atraer a los jóvenes.
jóvenes. Y yo creo que hay muchos mecanismos. Aparte va a ser una relación de ganar-ganar. Traemos a los jóvenes para que ellos traigan creatividad. O sea, el tema de marketing, de redes sociales, es algo que tiene que levantar al Frente Cívico, para que sepan al exterior qué se está haciendo, qué se va a hacer, cómo vamos a atacar a estos delincuentes que están en el gobierno, y poder hacer muchas acciones a través de esas herramientas. Ese es un punto. Y el otro, ellos nos pueden ayudar. Yo creo que hay muchos solicitudes de transparencia que tenemos que estar haciendo a los partidos políticos, al gobierno estatal, en este caso, que es lo que nos compete, bueno, municipal también, y nos pueden ayudar en este sentido, a tener toda la información, las herramientas para poder lograr los objetivos que ahorita han mencionado varios de ustedes, de atacar el gobierno actual y no permitir que se perpetúe. Sería lo que yo veo que urge para el Frente Cívico. De acuerdo, Daniel. Sí, claro que sí, lo tomamos en cuenta. Muchas gracias. Turno del ingeniero Guillermo. Bueno, yo creo que ya me conocen y ya saben que no tengo tantos años para esperar, muchos 22. Entonces, estamos cosas más rápidas. Yo creo que a mí me tocó ese momento en el Frente Cívico en donde se comenzó a desbaratar, y yo creo que fue porque el problema era los partidos. Los partidos comenzaron a hacer la necesidad. A mí me decían, vete para este partido porque aquí te pagan sueldo y te dan esto y te dan lo otro y hay dinero para hacer campañas y todo. Y así se comenzaron a ir unos a un lado, otros a otro lado, otros a otro lado, y dejamos de pensar en la comunidad porque nos convertimos otra vez en egoístas. El Frente Cívico Potosino, el navismo, es un ente totalmente altruista. O sea, ¿por qué queremos llegar al gobierno? Para arreglar los problemas, especialmente de los que más necesitan. Años después, todavía gana la elección en México, porque primero los pobres. En 1989-90, una muy amiga mía, cuando terminé, me dijo, Piso, tú no sabías que eras comunista, güey. Nomás le ayudaste a los pobres. Y le digo, bueno, ¿para qué te ayudo a ti si te sobra lana para hacer lo que necesitas? ¿Sí? O sea, entonces yo creo que el problema es el concepto de la política. El concepto de la política, en mi opinión, hoy, es cómo le hago para entrar a dónde, para ver qué me toca. O sea, la verdad, yo así lo veo. Discúlpeme si ofendo a alguien con eso, pero es que eso es, o sea, bueno, tan lo veo que la Sonia ahora es de otro partido. Cuando defendía todos los principios y valores de uno, luego defiende los del otro. Y si le pagan un sueldo en la próxima elección más grande del otro lado, va a defender los del otro, ¿sí? O sea, la verdad, yo creo que ha sido la prostitución. Y les voy a decir mi teoría. Me tocó vivir en los tiempos de Carlos. No. Salinas. Bueno, también. Carlos Salinas de Gortari. Era un viejo mendigo. Es todavía, creo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Que vino varias veces aquí a hablar con el doctor Nava. Me tocó estar en algunas. ¿Sí? Y lo que más le impresionaba era que el doctor Nava tuviera de izquierda, de derecha, del centro y de ninguno en una reunión. ¿Por qué? Porque el objetivo no tenía nada que ver con la política. ¿Sí? Porque la política debe tener como objetivo al ciudadano, pero el ciudadano no debe tener como objetivo la política. Y entonces hay una tergiversación en los conceptos que yo creo que se tiene que volver a retomar y a rehacer. O sea, yo tuve gente trabajando en el municipio conmigo, de izquierda, de derecha, otros de ningún lado, ¿sí? Tuve mucha gente que fue a trabajar como funcionario público de primera categoría sin cobrar sueldo. O sea,
no iban ahí para cobrar un sueldo, iban ahí para hacer un trabajo social durante 3 años, por ponerlo de ese modo. Y ahora, pues ¿qué me das? Dime, ahora hasta para ser representante de casilla hay que pagarles, porque ahora todo se paga. ¿Por qué? Porque Salinas entendió que había que darle dinero a los partidos, porque si no los movimientos sociales le iban a partir la madre. Y esa era la realidad, porque estoy de acuerdo que el priismo, superpriismo que había, fue totalmente rebasado en San Luis Potosí. ¿Cuántos gobernadores se tuvieron que ir? Ya ni me acuerdo. 6. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque estábamos tomados del brazo los comunistas y los más santos de todos los que viven en México. O sea, a eso es la sociedad. La sociedad es una sociedad plural y nos quieren convertir en sociedades de este grupo y de este grupo, y nos han dividido. ¿Sí? Entonces, yo creo que el problema es de concepto, ¿sí? Y que hay cosas más profundas. O sea, no, ese no porque ese es del PAN, ese no porque es del PRD, ese no. O sea, no es cierto. Les digo, conmigo trabajamos muy bien, con mucha gente, y en la mesa nos sentábamos a las discusiones de los problemas del municipio, gentes que en la política eran totalmente opuestos de un lado y de otros. Entonces, yo creo que se le ha dado demasiada importancia a eso y no se deja pensar que realmente el objetivo de la política es la ciudadanía, sea del partido que sea de la religión que sea del que sea. O sea, tenemos que resolver los problemas de la población si llegamos al gobierno. Para eso es. El gobierno no es una administración, como dicen muchos partidos, que la administración pública. A ver, los gobiernos no administran, los gobiernos gobiernan, porque eso se llamarían administración pública, ¿sí? Pero nadie gobierna, solo quieren administrar. Pues entonces que tú no hiciste nada, en vez de administrar, te pusiste a hacer una bola de cosas, pero ya arreglamos todo, ya pusimos computadoras y todo. Y nada más que les voy a decir, en 3 años, sin dinero, San Luis Potosí se convirtió, y son datos que están en los archivos de la Federación, en 3 años San Luis Potosí fue el segundo lugar en cobertura de agua potable de toda la República. En segundo lugar, porque San Pedro García de Nuevo León sí nos ganaba de todo esto, porque ahí el 120% tenía agua. ¿Sí? Entonces, digo, ¿a qué vas? A esto. Ese era el Frente Cívico. El Frente Cívico era eso, ir a ayudar a la gente, pero no a irles a dar, como ahora. Pues ahora te voy a dar 3,000 pesos cada 2 meses, y te voy a dar esto, y te voy a dar lo otro, y te voy a llevar una despensa, y una mochila, y unos tenis, y todos los partidos están involucrados en la misma cosa. O sea, ya no hay un partido que vaya a convencer a alguien, sino a comprar a alguien. Y entonces, eso le da en la madre a todo lo que ustedes quieran hacer políticamente, porque pues el que tenga más dinero va a tener más gente, si no pregúntenle al pollo. ¿Sí? O sea, ¿por qué está ahí el pollo? Por apoyo. ¿Sí? La verdad, esa es la realidad. Entonces, digo, hace tiempo, yo lo noté porque me tocó el cable de cuando estuvimos con el doctor Nava y cómo se fue deteriorando todo eso, ¿sí? Y en una ocasión que me invitaron de un partido para que fuera candidato cuando se hizo la reelección, cuando fui a hablar con el partido, me dijo, con usted no presento porque usted no deja agarrar nada. Entonces, ahí se las dejo para que vean de dónde vienen mis opiniones, ¿verdad? Entonces, pues es que tenemos que cambiar los partidos. O sea, ¿qué es lo más demeritado que hay en este país? Los partidos políticos, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí se las dejo. Y les agradezco mucho que me escuchen. Les digo, espero tener otros 22 años para acompañarlos. Muchas gracias.
quieren vamos cerrando. Había Fabiola Hernández y después Adriana Urbina, y si les parece, pues nada más, ¿tú te vas? Y, sí, nada más para los últimos minutos y que se despidan también de la gente. Muchas gracias. Pues Fabiola, Adriana Urbina. Buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel, por esta invitación. Me dio muchísimo gusto estar en una reunión tan productiva. La verdad es que he aprendido muchísimo y quisiera ser uno de los 3 grupos que mencionó Lupillo, pero no encajo en ninguno de los 3. Hay un cuarto grupo en el que te voy a decir para que a la siguiente vez lo incluyas. Las personas que no somos nacidas en San Luis Potosí, pero que de corazón somos potosinos. Ese grupo te faltó y en ese grupo estoy yo. Yo soy sinaloense de nacimiento, pero potosina de corazón. Ya tengo 27 años viviendo aquí y la verdad es que empecé a conocer al doctor Nava a partir pues de que llegué y vi que había tanto que decía Salvador Nava y decía, ¿quién es? O sea, yo no lo conocía. Y empecé a conocerlo y a tomar un afecto especial por esa persona que defendió tanto este estado y que fue un ejemplo nacional. Después conocí a Javier, que tuve la suerte de conocerlo porque la verdad para mí fue muy importante conocerlo, porque estaba en ese momento en una lucha muy especial en contra de los pollos. Entonces luché mucho contra ellos, estuve en una organización y sigo estando en ella que se vio muy afectada por las decisiones partidistas de ellos y pues la verdad me enfrenté en muchas ocasiones y lo sigo haciendo. A mí me invitó, yo pertenezco al Frente Cívico Nacional y ellos me invitaron a firmar el documento para la no municipalización de Villa de Pozos y lo firmé. Y gracias a Dios fue el primero que se aceptó. A raíz de eso, había habido una reunión, y esto viene a referencia por lo que dijo Lupillo del CEPAC. Hubo ¿cómo se dice? Pues una reunión donde invitaron a la mayoría de la gente que pudo asistir de Pozos. En esa reunión estuve yo y el CEPAC era el organismo que estaba siendo moderador. Y pues yo hablé en esa reunión y dije que la verdad a mí sí me gustaría que se municipalizara Villa de Pozos, pero que no era el momento adecuado. Y yo les digo a ustedes, el momento no era el adecuado ni sigue siendo, porque sabemos el cacicazgo que se formó en Soledad de Graciano Sánchez y eso es lo mismo que ellos querían hacer con Villa de Pozos. No estamos preparados todavía para recibirlos, así es que esto se seguirá posponiendo mientras el Frente Cívico y los otros grupos que están apoyando esto, que yo lo reconozco que la verdad han tenido esa oportunidad de hacerlo. Y también híjole, es que la verdad son tantas cosas. Quiero decirles rápidamente esto. Recibí una invitación para ir a la biblioteca estatal, eso lo sabe Javier, y esa invitación me la hizo una persona del CEPAC. Y esa invitación era para hablar con el gobernador. Y lo que quería era coaccionarme para que me desistiera del amparo, cosa que no he hecho ni haré, ¿sí? Yo respeto muchísimo toda la ideología del doctor Nava, sobre todo la dignidad, y si no tenemos dignidad no tenemos nada, como dijo Adriana, no tenemos nada. Entonces los invito a todos a que nos unamos a los grupos que ya existen, que nos unamos, que no pensemos en partidos ni nada. Yo soy apartidista, no pertenezco a ningún partido, pertenezco solamente al Frente Cívico Nacional, pero es un grupo ciudadano. Y hay muchos grupos como estos y todos estamos desgregados, o sea, no estamos juntos para luchar. Si no nos juntamos, si no dejamos por un lado las cosas, no vamos a poder hacer nada.
Entonces tenemos que perder esa soberbia de querer ser el grupo que tiene más gente o lo que sea, sino hay que juntarnos todos los grupos y salir adelante para deshacernos de este mal gobierno que tenemos. Porque si no lo hacemos así, jamás va a ser. Hay que tomar el ejemplo del doctor Salvador Nava para poder luchar por San Luis. Muchísimas gracias, Javier. Gracias y gracias por tu valentía y por pues esa dignidad que has mostrado frente a todas y todos los habitantes de San Luis. Ha tenido amenazas directas en los medios, ¿no?, a través del secretario de gobierno, y me parece pues realmente de mucho valor, ¿no? Cuando a Salvador Nava le preguntaban que si tenía miedo para enfrentar a los caciques y contra todos los que se enfrentaron en ese momento, decía, sí tengo miedo, pero me lo aguanto. No es no tenerlo, porque ahí está, porque sabemos quiénes son y cómo actúan, pero Fabiola, eres un gran ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias. Doctora Urbina, por favor. Buenas tardes. La verdad es que es un gran honor y yo agradezco muchísimo este espacio, porque no solamente nos permite reflexionar, sino nos permite también delinear y sobre todo enfatizar en un compromiso que tenemos como sociedad. A mí me gustaría, y retomando un poco las palabras del ingeniero Pizzuto, me gustaría retomar, pues sí, la realidad de que hoy en día la política se ha mercantilizado de una manera impresionante, que realmente ha obstaculizado poner al frente proyectos honestos, proyectos que verdaderamente velan por trabajar sobre todo por las personas que más lo necesitan. Y a mí me gustaría colocar en el centro justamente esas voces que no se suelen escuchar y que son de las personas que viven una situación de mayor vulnerabilidad, en la que justamente a partir de esa mercantilización de la política se ha pisoteado su dignidad, a partir de la implementación de muchos programas sociales que los partidos y los gobiernos han hecho de las personas en situación de vulnerabilidad una mayor pobreza, no solamente económica, sino psicológica, generando una real y verdadera dependencia psicológica, con el miedo de no poder contar, cuando menos, con 3 artículos de alimentos para darles a sus familias. Sin embargo, yo que he estado ya por muchos años trabajando de cerca con las personas en las comunidades que viven esta precariedad, yo sí quiero colocar aquí en el frente cívico la gran necesidad que tenemos y el compromiso y responsabilidad como parte de esta honorable organización de ir a esas personas, porque si bien tienen una necesidad económica, tienen un miedo de ser pues agredidos de muchas formas por no acatar indicaciones con esa de alguna manera engaño de que si no participan, de que si no siguen, de que si no votan, de que si no los siguen a ellos para poder tener acceso a lo que es un alimento, si están ávidas y ávidos de que lleguen liderazgos a generarles una confianza de que no están solas y de que no están solos. Hoy sí puedo constatar y decirles que necesitamos hacer un verdadero trabajo de campo, de ir a esas comunidades y decirles que no están solos, que habemos muchas y muchos ciudadanos que estamos con ellos y que juntas y juntos podemos salir de esos esquemas que los tienen atados de manos y atados de pensamiento y a veces hasta de espíritu. Porque la gente ya hoy sí nos encontramos con gente que dice, ya no quiero un compromiso más con esas personas, prefiero que no me den nada, que mis hijas y mis hijos no tengan que comer, pero no quiero depender de esas personas. Sin embargo, tienen la gran necesidad de que haya liderazgos
que les digan aquí estamos y vamos a salir juntas y juntos en esta lucha. Entonces yo pues sí les invito a que ojalá y hagamos un verdadero plan de acción donde sumemos más esfuerzos, pero sobre todo donde sumemos a esas personas y vayamos a decirles aquí estamos. Y podemos decir que hay indiferencia, pero también hay mucha indiferencia de poder llegar a esos sectores y sumar a las personas y con grandes liderazgos, Javier. Yo creo que hay muchas personas en las comunidades que te esperan, donde se les dé esa esperanza de que las cosas en poco tiempo pueden cambiar. Y pues aquí estamos justamente en esa lucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Si les parece, nuestros expositores, nada más para unas últimas palabras. Adriana, por favor, y después los demás, tú tienes que ir, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos. Yo estaba pensando algo que era muy importante cuando estaba el Frente Cívico ahí en la calzada de Guadalupe, no sé si lo recuerdan. Siempre estaba abierta esa casa y siempre había alguien ahí, siempre, además de la señora de las tortas que tenía ahí su vendimia, ¿no? Y llegábamos y comentábamos noticias y nos sentíamos en un espacio en el que éramos libres, en el que todos éramos iguales y en el que todos estábamos convencidos, no interesados, convencidos absolutamente que podíamos construir un México distinto. Yo creo que hace falta ese espacio donde la gente pueda acudir, los jóvenes, los ancianos. Había gente muy humilde, había gente que salía de trabajar y llegaba ahí y platicaba sus experiencias. Había una camaradería muy bonita, muy bonita, y eso lo perdimos completamente, donde nos identificábamos unos con otros, sabíamos dónde estábamos. Yo todavía hay gente que me encuentro que me dice, usted fue a la marcha del doctor, y eso es muy hermoso. Entonces, si lo podemos recuperar, un espacio, el que sea, donde sea, yo creo que la gente va a empezar a acudir a él, a buscar comunidad, ¿sí? No ideología, no nada, comunidad, de queremos algo mejor. Algo que decía el ingeniero es súper importante. Yo no sé si a ustedes les tocaron elecciones, porque además en San Luis había cada año, no sé si lo recuerdan, no, pero la gente iba, primero no cobraban, ¿no? Los representantes de casilla íbamos y sabíamos que nos íbamos a quedar ahí 12 horas, que nos íbamos a pelear, nos daba miedo, por supuesto, y las señoras se organizaban a hacer tortas y hacían sus patrullas y las repartían sin nada más que convicción, nada más. Entonces eso es lo que nos hace falta, y también un espacio donde compartir esa convicción. Gracias a todos. De mi parte no voy a extenderme más, muchas gracias. Y ahorita quienes han participado, fíjense qué importante es, nos han estado nutriendo de cosas, nos han motivado, y aquí el ingeniero creo que también nos acaba de volver a retomar cosas que dejamos de hacer, y creo que el camino lo vamos a retomar. Lo único que faltaría es que yo creo que por medio de Hugo siga una convocatoria y que empecemos a juntarnos y a retomar lo que sabemos hacer. Gracias. Bueno, nada más para finalizar, comentaba Javier que bueno, yo tuve participación en el Frente Cívico. De hecho, para no extenderme, el doctor Nava fue la primera persona que me puso unos anteojos, que me los medicó, y esa visión nunca se cambia, ¿no? Finalmente yo les quiero terminar con un poema yo pensaba que era de Bertolt Brecht, pero no, es de un pastor luterano que se llamaba Martín Niemöller. Este pastor fue de los que previó en su momento todos los peligros, todos los riesgos que estaba dándose con la llegada del nazismo en Alemania. Y él dijo, primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí,
y no quedó nadie para hablar por uno. Dejemos eso en la conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Pues bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, se los apreciamos enormemente y esperemos de verdad poder reunirnos próximamente. Creo que está dicho lo que se tenía que decir, me parece muy claro que lo que necesitamos es dialogar, estar atentos a lo que está sucediendo y no dejar que se llegue a un fondo del que no sabemos cuál es ese fondo. Entonces, gracias de verdad, el Frente Cívico se los aprecia mucho, Hugo Stevens, Oscar Arochi, todos los que nos han ayudado durante la organización de todo esto, Nancy, muchísimas gracias también por estar ahí siempre presente, y a todos los demás, a Imelda Benavente, a mi mamá Patricia, Linet, igual todos los que están en las reuniones, que somos el Consejo Directivo, gracias de verdad, y los estaremos convocando nuevamente para poder tener este tipo de diálogos y discusiones. Felipe, muchísimas gracias, Felipe Vázquez del Saucito. Felipe es también quien dio la lucha en la presentación de los amparos, ¿no? Para no dejar de editar una obra que no era de beneficio para ustedes. Gracias de verdad y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias, Javier.